al norte de Kazajistán tienes a las repúblicas turcas de Bashkiria, de Tatarstán en el Volga. ¿Qué pasa si al final con paracaidistas, comandos, si estalla la cosa también en Kazajistán, se extiende una sedición, llámenle como quieran, mercenarios o sedición como quieran, dentro de la misma Federación Rusa? Y pueden partirle en dos. Digo, es mi especulación y dirían, esto es ciencia ficción, que no sé qué. Ya, pero nadie se imaginó en 1914 lo que iba a haber en 1919, sobre todo Austria-Hungría y el Segundo Imperio Alemán o la Rusia zarista, ¿no? Así que mejor sería que no estalle una guerra, porque a Rusia le puede costar caro y probablemente no se limitaría la guerra a Ucrania o incluso Bielorrusia, porque si Turquía colaboraría para promover a las naciones turcas, ¿no?, etcétera, ¿qué tal si a través de Georgia o Azerbaiyán apoyan a los chechenos para que se levanten de nuevo contra Rusia? Y hay otras regiones, repúblicas autónomas musulmanas, también turcas o indoiranias en Dagestán, y están los inguchetes, y los kabardinos, los balcares, carachaevos, los cherkeses, que habrán sido todos circasianos, y en su momento, hasta el siglo XIX, súbditos de la Sublime Puerta, o sea, del Imperio Otomano. Así que puede ser bastante complicado para Rusia. Si la guerra no se limita a Ucrania, o incluso Bielorrusia, está la antigua Prusia Oriental, Kaliningrado, está aislada. Me acaban de llegar unas fotos, Lajos, me acaban de llegar unas fotos, a ti que te encanta lo de la inteligencia, de satélites y también de las redes sociales que estuvieron geolocalizando de que muchos militares y equipo que tenía Rusia en el lejano este, a lo mejor tú también ya las viste, están viajando hacia el oeste, o sea, rumbo hacia Kazajistán y hacia Ucrania. ¿Esto es medida de presión? Bueno, es una medida de presión, pero en mi opinión, Putin está dispuesto a ir a la guerra si considera que para él no queda otra opción. O sea, no es meramente un bluff. De momento lo puede ser, una presión, sí, porque no han estallado, digamos que, la guerra abierta, pero se está preparando. Oye, Peskov, sí. Perdón que te interrumpa, Peskov, es que tengo muchísimas preguntas. Justo en este momento tocas el punto sobre la I en un momento verdaderamente crucial, yo creo que para la historia del planeta, porque sí se están cocinando cosas muy importantes desde Kazajistán y desde Turquía como casos, ¿no?, como puntos centrales. Quien cocina es Moscú y Washington. Pero el asunto es que hay analistas que dicen, yo sí quiero saber tu opinión, que las cosas no son militares, sino que son económicas, que las armas más fuertes de Rusia es el gas con el que amenaza a Europa, y que las armas más fuertes de Estados Unidos es la económica. De hecho, Peskov, uno de los portavoces de Putin, acaba de decir que eso sería casi una declaración de guerra, o cortar o estallar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, porque Estados Unidos, como tú sabes, amenazó a Putin con sancionarlo y amenazó a Rusia quitarle el SWIFT bancario, que son 200 países de transacciones bancarias. Y entonces, en contrarrespuesta, la última, y esto debe ser analizado por ti, Rusia dijo que podría poner su ejército frente a las narices de Estados Unidos, frente a ti, ahí en Cuba y en Venezuela. A ver. Sí. Y eso creo, en gran medida bueno, el tema energético es ciertamente muy importante, y habría que ver si Europa decide, más con la idea de la Agenda 2030, 2050, como sea, de cambio a energías renovables, usar el hidrógeno en Alemania, salirse el carbón, del gas, del petróleo, aunque se está hablando como el gas natural, como un reemplazo del carbón y de la energía atómica, hasta que haya esas energías renovables como más sólidas, más abundantes, ¿no?, para mantener la economía, por ejemplo, alemana. Pero si Alemania y el resto de la Unión Europea dejaran de comprarle gas y petróleo a Rusia, ¿qué haría Rusia? Y sería motivo de una intervención militar para obligarles a comprarles, porque no olvidemos, eso es un punto muy importante. En mi opinión, el rearme ruso y su situación económica de ser capaz de resistir a las sanciones de Estados Unidos se ha debido a esas exportaciones a precios de mercado de gas y de petróleo que han pagado los europeos, también los turcos. ¿Qué pasa si Turquía, por ser de la OTAN, decide también
si Europa lo hace, la Unión Europea, de no comprarle, que Turquía no le compre tampoco, y ahí está la cosa. ¿Eso qué efecto tendría para el esfuerzo de guerra ruso si no pueden obtener esas divisas, ese dinero? ¿Qué pasaría si dependen de la China y la China entonces les empieza a cobrar más en exceso o en todo caso limita incluso el campo de maniobra de Putin ante exigencias de la China al ser quizá el único comprador de importancia, ¿no? ¿Qué pasaría si Estados Unidos, en caso de una guerra en Ucrania y de conflictos, encuentros entre submarinos o barcos de guerra de la OTAN y de Rusia en el Atlántico, por ejemplo, en el Caribe, que decidan aplicar un virus cibernético contra las computadoras y los sistemas energéticos, centrales nucleares, como también, o en todo caso, gasoductos y oleoductos de Rusia? ¿Qué pasa si llegan a atacar con drones, aviones no tripulados, de pulso electromagnético, las centrales de las bombas centros de distribución, para atacar los sistemas electrónicos ¿cómo se llamaba? The Power of Siberia, el poder de Siberia, creo que sería la traducción en español, o no sé si lo estoy haciendo bien, que es ese gasoducto que Rusia le está exportando a la China, una gran cantidad de la zona, creo que de, ¿cómo se llama? La República de Saja o Yakutia, me parece que es. Entonces, eso por un lado, el elemento energético, que puede ser decisivo. ¿Qué pasa si los americanos apoyan a Ucrania, no abiertamente, pero con mercenarios, con armamento, con tecnología, con inteligencia, para que resistan? Y la estrategia sería desangrar al poderío militar ruso en Crimea, como la guerra de Crimea del siglo XIX, en que el poder de la Rusia zarista, Nicolás I, se desangró allí, en otro frente, pero ahí en Ucrania, como fue la guerra ruso-japonesa, que también fue un desastre, pero no se combatiría en el Extremo Oriente, sería en la zona de Ucrania. Ucrania sería como un gran campo de batalla. ¿Qué pasaría? Y si se abren otros frentes en el Cáucaso Norte, en Asia Central, ¿qué pasaría? Volvamos a lo tuyo que me dijiste, Venezuela y Cuba. Yo pienso que eso no sería tanto lo del petróleo y el gas ruso, sino ante el temor de que Estados Unidos, al salirse del tratado INF de 1987, ese que Trump cometió el error, en mi opinión, de salirse, que prohibía misiles, cruceros y balísticos de alcance corto, medio, intermedio, lanzados desde tierra entre 500 y 5.500 kilómetros, que si Estados Unidos despliega esos misiles de esa categoría, de esos alcances, creo que incluso Rusia dice que ya están desplegados, pero bueno, que si los llega a desplegar para apuntar a Rusia y destruir potencialmente Moscú y San Petersburgo, que Rusia, como si tiene misiles equivalentes, vamos a decir de 2.000, 3.000 kilómetros, no los puede lanzar desde Europa, porque desde la Rusia europea, porque no llegarían a Washington, ¿no? En cambio, los misiles americanos, basados en la OTAN, en Europa, sí podrían llegar a Moscú y San Petersburgo. Pues, ¿cuál es la alternativa? Basarlos en Cuba, si Cuba lo permite, o en Venezuela, para atacar Miami, Nueva York, etcétera, la zona del Golfo de México, la costa este de Estados Unidos. Entonces, sí puede ocurrir. También puede ocurrir que sirva de base de bombarderos estratégicos. Tupolev 160, se acordarán los viajes de los bombarderos rusos que fueron de paseo por Venezuela. También se llegó a proponer Leonid Ivashov, que fue, no sé, sigue siendo el encargado director de geopolítica de la Academia de las Ciencias Rusas. Pues este coronel general retirado llegó a proponer, creo que la primera década del siglo XXI, que Nicaragua podría servir un punto de descanso para bombarderos estratégicos rusos que presumiblemente viniesen del extremo oriente ruso, estuviesen patrullando ante la costa oeste de Estados Unidos, amenazando con misiles cruceros nucleares, con ojivas nucleares, y después de patrullar parar en Nicaragua antes de regresar. Entonces, submarinos que estén operando también en aguas territoriales, zona económica exclusiva de Venezuela, de Cuba, en el Golfo de México, por ejemplo. No tiene ni siquiera que haber una base terrestre, porque esas bases, si las localizan, pues obviamente las pueden bombardear y destruir, pero un submarino es distinto. Creo que fue en 2014, The Washington Beacon, que es una publicación de inteligencia americana en Washington, pues con fuentes confidenciales les revelaron
que un submarino de ataque y propulsión nuclear ruso, que la OTAN le llama la clase Akula, y creo que los rusos le llaman Chuka-B, o Bars es Pantera, pues estuvo en 2014, creo que fue, en el Golfo de México, operando sin ser detectado por cerca de un mes, y ya era la guerra de Siria. En mi opinión, eso fue una advertencia a Obama, era el presidente, creo que la cumbre, no sé si fue en México, de el grupo de los 20, una cosa así, y es uno de esos submarinos que ya es de tercera generación, no es lo más moderno. Los más modernos son de la clase Severodvinsk, por ejemplo, cuarta generación, pero un submarino de la clase Akula, como le llama la OTAN, puede llevar, vamos a ver, como unos 20 o más de unos 20 misiles crucero SS-N-21. En su momento, el SS-N-21 tenían una ojiva de 200 kilotones. Un kilotón es 1.000 toneladas de TNT. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki eran alrededor de 20 kilotones. Bueno, cada uno de estos misiles podría llevar 200 kilotones de ojiva, y el mensaje a Obama, creo que era, que el submarino, al no ser detectado, pudo haber de estar armado con esos misiles cruceros, la versión moderna del siglo XXI, no la de los años 80, y lanzaron a lo largo de la costa del Golfo de México y la Florida, y causando destrucción máxima, ¿no? O sea que no hace falta que haya misiles basados en Cuba, con tal que el gobierno cubano se haga de la vista gorda y permita a los submarinos rusos operar por allí, y lanzar misiles Zircon, que son, pues, por ejemplo, los del tsunami, son ¿no? hipersónicos, son modernos. Sí, mi hermano llamándome desde España. Muy bien. Los misiles Zircon pueden tener hasta 2.000 kilómetros, más de 1.000 kilómetros, son hipersónicos, o sea que van a una velocidad de Mach 8 o hasta Mach 9, se ha dicho, y pueden ser lanzados desde barcos, desde submarinos. No, y hay otro, ¿no? Hay otro, Larios, uno que va por debajo del agua, impacta y hace un como tsunami. Ese es otro, ese es el Status-6 o Poseidón. Es un dron submarino, es un vehículo submarino no tripulado, que es como un torpedo gigante, que estaría programado para ir armado. Yo llegué a decir 300 megatones, era un metedura de pata. 100 megatones sería lo máximo que se ha dicho. Un megatón es equivalente a 1.000.000 de toneladas de TNT. La bomba termonuclear o de hidrógeno más poderosa explotada de manera atmosférica de la historia, creo que le llamaban los americanos la Tsar Bomba. Entonces, dicen que este dron, Poseidón, puede ir armado con hasta una ojiva de 100 megatones. El propósito, o ir a Nueva York y boom, destruirlo completamente sin ser detectado, o ante las costas de la Florida, de Miami, etcétera, una explosión, crear un maremoto radiactivo que arrase con toda la costa. Entonces, claro, también lo pueden usar operando desde el Caribe, marino, ¿no? O en una base secreta. Me imagino que podría ser hasta un barco de apariencia mercante, pero que realmente lo esté operando con unas compuertas secretas, ¿no? Debajo del casco. Así que hay estas múltiples posibilidades, y claro, a ver qué hace Estados Unidos. Pero hay un punto importante. Considero que Rusia considera que Biden es débil. Que Biden es, digamos que carece credibilidad de Estados Unidos. Entonces, Putin se atreve cada vez más ante esa aparente debilidad de los Estados Unidos. Y claro, puede haber sorpresas, porque vamos a ver, ¿qué te podía decir? Puede haber sorpresas en cuanto a que consideren que Estados Unidos no va a hacer nada si intervienen en la guerra de Ucrania, o sea, si hay una invasión de Ucrania por los rusos, pero que al final hagan algo. Y oye, ¿estás allí, Roberto? Sí, aquí estoy, te estoy viendo. Sí. Otro punto sobre la I. Si estalla una guerra en Ucrania y Turquía se ve involucrada, Turquía está apoyando pues a Ucrania, me imagino que por lo de los tártaros de Crimea, etcétera, que fueron vasallos del Imperio Otomano hasta el siglo XVIII, hasta que Catalina la Grande conquistó la Crimea, los tártaros.
pues, ¿qué pasa si cierra los estrechos turcos del Bósforo y los Dardanelos? Eso puede impactar la supervivencia de Siria ante los ataques de los terroristas que Washington, Israel, los mismos turcos, los jordanos, los saudíes, los británicos, etcétera, etcétera, países de la OTAN, no todos, pero muchos, han estado apoyando esos grupos como Al-Qaeda, frente al Nusra de Al-Qaeda, incluso Daesh. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Especulando, Irán no va a permitir que caiga Siria, porque si cae Siria, caería ese enlace con Hezbollah en el Líbano y potencialmente apoyo también a los palestinos. Entonces, los americanos están en una base ilegal en Al-Tanf o Al-Tanaf, en ese punto donde convergen las fronteras de Jordania, Mesopotamia, Irak y Siria, pero están los americanos junto a la carretera que conecta Damasco con Bagdad. ¿Qué pasa si Irán decide abrir esa carretera y barrer a los americanos para que no caiga Siria? Entonces se arma otra grande, un conflicto. O porque los turcos deciden invadir con todo su poderío al ver que los rusos están entretenidos en Ucrania y en otro lado. Y entonces Irán no va a permitir ni que caiga Armenia, no lo va a permitir, ni incluso es irónico, los azeríes que son, pues, han sido de Persia, etcétera, pero como turcos odian a los armenios, como los antiguos turcos otomanos, los de Erdogan. Entonces Irán no va a permitir que Armenia sucumba si Rusia no la puede defender, pero tampoco va a permitir que Siria sucumba. Y claro, Irán tiene su poderío militar, que aparte ¡qué desastre! Irán y China también les apoyaría a Irán. O sea que puede armar una grande allí, de verdad. Y luego también hay muchos chinos, recuerda, tú creo que nos los dijiste, en Siberia siempre frotándose las manos porque se quieren pasar a habitar una parte de Siberia. La zona del Extremo Oriente, hace como 20 años había como 1 millón, o hace 15 años, sí. Por el comercio y todo eso. Pues pero bueno, esperemos que no haya guerra. Esperemos que, como se dice en México, y me decía mi abuelita, Layos, que la boca se te haga chicharrón, porque primero a todos nuestros hermanos de Puerto Rico, de Veracruz, aquí en México, pues les tocarían esos submarinos rusos ahí en medio del Golfo de México, y luego pues todas las muertes de rusos y de ucranianos y de estadounidenses y de todos los pueblos que son los que sufren, que es lo más importante, y las élites pues esas se van a salvar. Un último punto sobre la Putin llegó a decir que si llega a haber una guerra mundial entre Estados Unidos y Rusia, un conflicto nuclear, ambos serían destruidos. Así que yo no creo que realmente Putin quiera una guerra mundial. Pero ¿qué es brinkmanship? Está apostando en el casino a ver hasta cuándo puede llegar, ¿no? Si hay un bluff de parte del otro jugador de póker o qué. Ahí está el peligro, que haya un cálculo equivocado, porque se cree que el otro no va a hacer nada si yo hago la movida. Y ahí está la cosa, ¿no? Puede ser bastante complicado. Layos, pues te envío un gran abrazo a nombre de Shadi, que te manda también muchos saludos. Muchas gracias, Layos. Layos, gran, de verdad, gran plan hiciste. Oye, un placer, siempre, cuando quieran, aquí a la orden. Gracias a ti, gracias, abrazos de Año Nuevo. ¿Qué año nuevo empezamos? Gracias a usted por estar aquí en el espacio de Shadi Narváez. Nos vemos hasta la próxima. Quiero pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!